Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. En la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio
noches, mis amados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por estos medios. Qué bueno podernos encontrar en esta hora, en el Espíritu, ¿sí? En el nombre de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en el Espíritu. Ahí está el Señor. Así que en el nombre de Jesús, qué bueno que podemos tener estos medios. Así que en esta noche vamos a tener un tema que también tiene que ver con el tema de los que estamos hablando el domingo, ¿sí? Los domingos estamos hablando entonces acerca de cómo la escalera del éxito del cristiano. Pero para que esa escalera de verdad al final pueda hallar total éxito, ¿sí? No podemos olvidar y no podemos desprendernos, no podemos aislar, no podemos cortar, ¿sí? Algo indispensable, especial, ¿sí? Y en nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu para que también todo salga bien. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu, pues vamos a fracasar. Así tengamos mucha fe, tengamos mucha virtud, a un conocimiento, a un dominio propio, podamos tener de todas estas cosas, ¿sí? Necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la fuerza, el poder, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad para que todo esto funcione. Así que entonces acompáñenme en esta hora en Romanos 8:14, en el nombre del Señor. Bueno, y oremos, démosle gracias a Dios y que el Señor nos dirija. Padre, gracias porque tú has sido bueno, gracias por esta noche, gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan o los que escuchan, Señor, este mensaje. Que seas tú, Señor amado, bendiciéndoles en gran manera. Fortalece, Señor, a tu pueblo, fortalece, Señor, la iglesia, fortalece, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Que tú seas guardando, protegiendo. Aún los que están enfermos, Señor, creemos que tú, Señor, pones tu mano sanadora, Señor amado. Aún, Señor, los que están pasando por dificultades, tú eres, Señor amado, el Salvador. Tú eres el restaurador. Tú eres, Señor amado, que renuevas, transformas, Señor. Tú eres quien abres camino en el desierto. Tú eres quien abres fuentes en medio de la sequedad. Gracias, oh Dios, porque tú eres poderoso, maravilloso. Háblanos, dirígenos y que tu presencia ministre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muy bien, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es necesario que podamos recordar, recapacitar o tomar esta palabra para nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces se nos puede olvidar y que a veces por el conocimiento o a veces por la experiencia ya no nos dejamos guiar por el Espíritu, sino que nos dejamos guiar por nosotros mismos y pensamos que estamos bien. Por eso de ahí que aun cuando uno viaja o va a hacer a una excursión o digamos va a hacer un recorrido, un senderismo, algún lugar que no conoce, necesita a alguien que le guíe, o necesita un mapa, necesita una brújula, necesita unos implementos para no perderse. ¿Cuántos se han ido de montañismo y se han perdido? ¿Sí? En la selva se han perdido. Así que los nativos de esos lugares conocen muy bien, aunque no hayan caminos, conocen el camino, aunque no hayan ciertas señales, conocen por dónde salir y por dónde entrar. Igualmente en nuestra vida cristiana, ¿sí? Necesitamos un guía que nos lleve por el camino. ¿Por cuál camino? Por el camino que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Ese camino lo conoce perfectamente el Espíritu Santo. Por eso Jesús en una ocasión no lo dice en la palabra y dice: les dejo el Espíritu Santo. Dice: Él les guiará a toda verdad. Él les enseñará, Él les mostrará todo lo que tienen que hacer, todo lo que tenemos que hablar, todo lo que tenemos por dónde ir. Así que, mis amados, el Espíritu Santo es el guía
que Jesús nos dejó, que el Padre nos envía como promesa, ¿sí? Para todo el resto de nuestras vidas. Así que, hermanos queridos y amigos, necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe, nos fortalezca y nos guarde en el camino, ¿sí? Necesitamos ese guía, necesitamos esa ayuda para poder seguir avanzando. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas, las tomamos en las emociones, las tomamos en la carne, las tomamos en nuestra ideología, en nuestra pensar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo eso no es lo que quiere. Así que, así como Pablo, Pedro y los apóstoles, los discípulos y muchos, ¿sí? Hasta el día de hoy, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y estas personas, estos hermanos, fueron guiados de manera muy especial, ¿sí? Así que, en el nombre del Señor. Pero para eso tenemos que saber que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que entonces, a veces nos podemos dejar guiar por la carne. Cuando nos dejamos guiar por la carne, ¿sí? A veces pensamos que es aún el mismo espíritu, ¿sí? Pero en realidad a veces es lo que nos gobierna, o el pecado que nos puede estar gobernando, ¿sí? Entonces miremos de que todo acto o todo aquello que no somos guiados por el Espíritu puede terminar trágicamente, ¿cierto? Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que entonces, si nosotros nos dejamos guiar por la carne, ¿sí? Nuestro fruto va a ser entonces los frutos de la carne. Como dice en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, mis amados, sí, esta es una lista de unas pequeñas cosas, ¿sí? De las cuales, si nosotros nos dejamos llevar, el fruto va a ser la muerte espiritual, la muerte física, por consiguiente no se heredará el reino de los cielos. Así que la palabra es clara, que si nosotros en amonestarnos de que si nosotros practicamos tales cosas, pues entonces vamos a terminar mal. Así que no hay excusa, o no nos podemos excusar de que no sabíamos, ¿sí? Vea, el semáforo, por ejemplo, es un elemento a nivel mundial, ¿sí? Así que a donde quiera que yo vaya en el mundo y yo vea un semáforo, yo sé que el rojo es para detenerme, el naranja es para prepararme para avanzar, ¿sí? Para prepararme para avanzar, y el verde para arrancar, ¿sí? Igual para el peatón, ¿no? Así que donde quiera que vaya no puede decir, ay no, yo no sabía, es que yo soy colombiano, ¿no? Y aquí también existe esto, ¿no? Son cosas que a la hora de la verdad en toda parte existen, ¿sí? Igual el pecado es aquí en la China y donde quiera que estemos, sabemos qué es pecado, qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Por eso la palabra es clara y nos dice, vea, estas son las obras de la carne. Así que si nos estamos dejando llevar por alguna de estas cosas, tarde o temprano va a tener una catástrofe, ¿sí? Va a tener un problema. Así que los frutos de la carne, ¿sí? Lo que hace es separarnos de Dios, ¿sí? No son guiados por el Espíritu. Así que, mis amados, o somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne, ¿sí? Y nuestra carne incluye nuestras emociones, incluye lo más profundo de nuestros deseos del corazón, ¿sí? A veces nos podemos equivocar, o simplemente usamos ciertas excusas, ¿sí? Disfrazándolas de que Dios me mostró, que Dios me dirigió, pero a la final lo que está haciendo es tal vez huyendo, tal vez por orgullo, o tal vez, por cosas que a la hora de la verdad son la misma carne, ¿sí? Así que en el nombre de Jesús dice, y cosas semejantes a estas, y cosas tan sencillas, que es lo que hoy en día más predomina: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Así que
homicidios, todas estas cosas, dice, y cosas semejantes. Así que mis amados, en el nombre del Señor, ¿sí? Si queremos ser guiados por el Espíritu, ¿sí? En la cual en esto se manifiesta en que somos hijos de Dios. Dice muy claramente Romanos 8:14, por lo cual son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que no basta tampoco con haber recibido a Cristo en el corazón, con habernos arrepentido, por habernos apartado de ciertas cosas, pero no dejarnos guiar por el Espíritu totalmente. Así que en eso se completa lo que es el Hijo de Dios, de que no solamente porque va a la iglesia, va al templo, porque puede practicar muchas cosas de la iglesia, sino porque se deja guiar por el Espíritu, no por la carne. Ahora, o somos siervos de Dios o somos siervos del pecado, ¿cierto? Entonces, en Gálatas, ahí nos habla, ¿cierto?, de que las cosas que desagradan a Dios, todo lo que es pecado, ¿sí? Pero vemos un ejemplo de personas de que comenzaron bien pero terminaron mal, ¿sí? Y otras de que queriendo de pronto imitar o queriendo evadir o queriendo de pronto hacer cosas de Dios pero que no le correspondían. Entonces, por ejemplo, miremos el primer caso. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Así que Saúl pues fue criado en Israel, en Jerusalén, ¿cierto? Era un guerrero, era un conocedor también de Dios, ¿sí? Saúl no era un ignorante de los caminos de Dios. Él sabía que había que obedecer la palabra de Dios. Mas, sin embargo, llegó hasta cierto punto en que se descuidó, resbaló, ¿sí? Y en vez de buscar a Dios, en vez de consultar al profeta, ¿sí?, que lo tenía ahí, en vez de consultar a otros siervos de Dios, lo que hizo fue buscar una adivina, ¿sí? Ahora vemos, dice que también nos dice también el Apocalipsis que los adivinos no entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Ahora entonces aquí Saúl empieza a cometer ya adivinación y de ahí para allá, pero ¿por qué él consultó la adivinación? Porque ya venía torciéndose desde antes, venía torciéndose, y este fue, digamos, como una de las partes que más le infirió para que perdiera su reino. Así que, hermanos, cuando estamos en pecado no podemos estar cerca de Dios, ¿sí? O yo soy de la luz o soy de las tinieblas, me dejo guiar por la carne o me dejo guiar por el Espíritu, ¿sí? Pero no puedo disfrazar, ¿sí?, el pecado de una manera u otra. Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado, y por eso Dios desea de que nosotros procedamos al arrepentimiento, de que nosotros nos podamos acercar a Él, pero totalmente desechando y totalmente dejando atrás el pecado. Así que, mis amados, siervos del pecado, ¿sí?, o siervos de Dios. Ahora, en Hechos 19:13 nos habla de unos personajes. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y heridos. Miren, de una manera u otra, conocedores, sí, de la ley, porque eran hijos de quién. Muy claramente dijo: 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. O sea, que tampoco era cualquier por ahí pelagato, eran también conocedores de la palabra. Pero
tenían un problema, no habían reconocido a Jesús, por lo tanto no estaban guiados por el Espíritu y eran dizque exorcistas ambulantes, ¿sí? Supuestamente sacando demonios, sacando espíritus, ¿sí? Sacando espíritus, pero solamente de nombre, mencionando el nombre de Jesús. Así que entonces estos hombres, ¿sí?, no eran guiados por el Espíritu de Dios. Y un hombre que tenía un demonio contra 7 y dice que los sacó desnudos y heridos. Así que mis amados, ¿sí?, por ahí no resultan los charlatanes, los exorcistas, no faltan por ahí quien quiere intimidar, ¿sí? Pero un espíritu malo conoce quién es Jesús, conoce quién es el que le está hablando. ¿Sí? Así como decía, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿usted quién? ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Sí? Así que hermanos, primeramente, antes de ponernos de pronto a orar, ¿sí?, no es que no lo hagamos, no, hay que orar por los enfermos, hay que orar por los que están atormentados por algún espíritu, hay que orar por aquellos que, sí, pero antes de eso, pues tengo que reflexionar y tengo que mirarme cómo estoy delante de Dios. Estoy en obediencia, estoy caminando bien, estoy guiado por el Espíritu. Ahora, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo se encargará de guiarnos si oramos en ese momento o cómo lo hacemos, ¿sí? Así que ese ha sido uno de los problemas hoy en día, en este tiempo, que muchas veces lo que hacemos son sino alborotos, gritos, shows y una cantidad de cosas, ¿sí? En el nombre de Jesús vemos que aún Jesús sacó demonios sin que a veces la gente hiciera escándalo, sin que hicieran de pronto berrinches, no, como hay otros que pues quisieron, pero Jesús los callaba. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, Dios quiere que no imitemos, sino que seamos guiados verdaderamente por el poder del Espíritu Santo, que seamos guiados por la presencia de Dios, por el Espíritu. Entonces, ¿somos siervos del pecado o somos siervos de Dios? Ahora, siervos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de como siervos de Dios, son aquellos que son guiados por Dios, ¿sí? Y pues debemos de obedecer y hacer lo que el Señor nos manda. Así como vimos estos dos ejemplos, ¿cierto? Saúl y los hijos de Seba. ¿Sí? Saúl fue conocedor, los hijos de Seba también, porque ellos crecieron en la ley, pero no guiados verdaderamente por el Espíritu. Estaban guiados ¿por qué? Por el pecado, guiados solamente por una ley. Así que como hijos de Dios, como siervos de Dios, necesitamos demostrar de que somos guiados por el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente obedeciendo. Y vemos a uno, Elías. Dice el primer libro de Reyes 18:2, acontecerá que luego que yo me haya ido, está hablando Elías, el Espíritu de Dios, dice, te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar buenas nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tú, siervo, teme a Dios desde tu juventud. ¿Sí? Entonces, aquí estaban en una situación de que Elías había huido, pero después vuelve y se presenta. Y aquí mandó a llamar acá. ¿Sí? Dijo, vea, aquí está, vea. Le dijo al criado, va, dígale acá que aquí estoy. ¿Sí? Aquí estaba pasando de que o lo mataban o algo pasaba. Y aquí es donde desafía acá con los 450 profetas de Baal, ¿sí? Y vemos en ese acontecimiento de que solamente alguien guiado por el Espíritu puede hacer una cosa de estas, ¿sí? Aquí de una manera u otra se está hablando de que Elías iba a ser arrebatado. Recordemos de que fue arrebatado en medio por un carro de fuego después de que un torbellino estuvo por ahí, ¿cierto? Estuvo un torbellino por ahí y vino un carro de fuego y ¡fua!, se lo llevó. Y esto fue la voluntad de Dios. Pero vemos aquí, este profeta fue guiado por el Espíritu, ¿sí? Guiado por el Espíritu, totalmente por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu de Dios. Y vemos que el resultado más adelante, donde aún Dios contesta la oración de Elías y le da y consume toda la ofrenda, consume todo el holocausto. Así que mis amados,
Elías no hacía lo que él pensaba o lo que él quería. Él hacía lo que el Señor le mandaba hacer, lo que Dios le decía que hiciera. Hacía que Elías era guiado por el Espíritu y todos lo sabían, ¿sí? Y todos sabían quién era Elías, ¿sí? Así que, mis amados, como siervos de Dios, como hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu, no por nuestra carne. Jeremías 1:7 dice: y me dijo el Señor, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ahí está hablándole Dios. Dios le dijo: no digas que es un niño, no importa, puede ser un bebé, pero si usted hace lo que exactamente yo le digo que haga, le va a ir bien, ¿sí? Y vemos que Jeremías, aunque pasó por situaciones difíciles, Jeremías fue un profeta que fue guiado por Dios, ¿sí? Y vemos que se llama, y su libro se dice que es uno de los libros de los profetas mayores, ¿sí? Así que a donde Dios enviaba a Jeremías, allá iba Jeremías. Si Jeremías tenía que proclamar alguna situación, algo que estaba haciendo algo malo el rey, lo hacía. Cuando era el pueblo, era el pueblo. Así que, mis amados, ser guiado por Dios. Y el ejemplo más grande que tenemos y el más sobrenatural, ¿sí? Jesús, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces miremos que aún Jesús no fue exento de que fuera tentado, no fue exento de que el diablo le susurrara, no fue exento de que el diablo le propusiera cosas, ¿sí? Pero vemos de que Jesús, y vemos más adelante, ¿sí? Mateo también 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Así que, mis amados, el ejemplo más grande de que somos guiados por el Espíritu es Jesús. Aún Jesús, siendo Dios mismo, no hizo lo que quiso hacer aquí en la tierra. Fue guiado por el Espíritu, ¿sí? Fue guiado por el mismo Espíritu Santo. Él podía hacer tantas cosas sobrenaturales, pero no las hacía, ¿sí? Y lo vemos en la tentación, en el capítulo 4 de San Mateo, de que él pudo convertir piedras en pan, él pudo tirarse del pináculo y que los ángeles lo reciban en el aire. Así que Jesús no se dejaba guiar por sus emociones. Jesús no era showcero, ¿sí? Jesús no era de que le aplaudieran Jesús, Jesús. No, Jesús fue, aquí fue como hombre, fue un líder guiado por el Espíritu Santo. Fue un hombre guiado por la misma presencia de Dios, ¿sí? Igualmente vemos cuánto oraba toda la noche. Cuando fue a escoger a los discípulos, oró toda la noche, ¿cierto? Oró para hacer ciertas cosas, ¿sí? Antes de su muerte, primero tuvo que pasar un tiempo en oración para resistir ese día tan difícil. Y así, hay muchos ejemplos de los que obedecieron a Dios: Abraham, Moisés, Eliseo, David, Pablo, los apóstoles, ¿sí? Y muchos que podríamos nombrar, pero no fueron por sus propias ideas o por sus propias emociones, sino que fueron guiados por la presencia de Dios. Y vemos, por ejemplo, a Felipe, ¿cierto?, que era un diácono, ¿sí? Felipe, guiado por el Espíritu, y fue traspuesto a un lugar para predicarle a otra persona. Así que solamente para hacer cosas así, solamente es verdaderamente ser guiados por el Espíritu, no solamente por la carne. Así que debemos de tener un equilibrio entre la virtud, el conocimiento, el dominio propio y el Espíritu, ¿sí? Porque de una manera u otra puedo tener mucho conocimiento, pero si el Espíritu Santo de una manera u otra quiere hacer algo sobrenatural, ¿sí? Si el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente, si el Espíritu Santo quiere sanar de otra manera, pues tenemos que escuchar. Ahora, todo dentro de los límites, todo dentro de digamos, de una manera u otra, tenemos que estar dentro de ese equilibrio, ¿sí? Así que, mis amados, en el nombre del Señor, ¿sí?, que no hagamos cosas simplemente por hacerlas, ¿sí?
sino que verdaderamente guiados por su presencia, guiados por su poder, guiados por la presencia de Dios directamente. Así que en el nombre de Jesús. Ahora, terminamos con Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿sí? Guiados por el Espíritu, guiados por la presencia de Dios, ¿sí? No guiados por nuestras emociones. La palabra es muy enfática, ¿cierto? La palabra no se puede contradecir. Hay cosas que de pronto, de una manera u otra, pueden, puede afectar a otras personas, ¿sí? Todo lo que hagamos de una manera u otra, ¿sí? Podamos ser equilibrados, ¿sí? Podamos ser equilibrados. Por ejemplo, dice Gálatas 5:16, ¿sí? A ver. Gálatas 5:16. Sí, en adelante nos sigue hablando de los frutos. Pero vamos a la parte 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que les digo, que guardar un equilibrio, ¿sí? Hay que orar por los unos por los otros, hay que orar por otras personas, hay que orar por los enfermos, ¿sí? Pero a veces de pronto, tal vez hasta nos dicen que el Espíritu le dijo: haga esto, haga lo otro, haga aquello, ¿sí? Brinque acá, brinque allá, ¿no? Señor Jesús sí usó ciertos elementos, pero recordemos, eso era Jesús, guiado directamente. Primeramente Jesús es el mismo Dios, ¿sí? Guiados directamente por la misma presencia de Dios, ¿sí? Ahora tenemos que poner cuidado cómo usamos también estos alimentos, ¿sí? Algo que no, yo de una manera u otra, ¿sí? Que la palabra sí nos es muy clara, ¿sí? Y dice: y si alguno está enfermo, llame a los ancianos, para que ungiéndole con aceite. O sea que no nos habla, o sea, Jesús usó barro, Jesús usó saliva, Jesús usó elementos que habían en la tierra, sí, pero recordemos, eso era Jesús, ¿sí? Pero no puedo ver de pronto que algún apóstol haya hecho algo así, ¿sí? Simplemente oraban. Algo que sí dejó, que tampoco digamos es que es indispensable, y si no hay aceite entonces no puedo orar. No, si lo hay, bien, y si no lo hay, pues sigamos, ¿sí? Lo más importante, Jesús dijo, es oren por los enfermos, es eso. Entonces por eso todo tiene que guardarse un equilibrio. Si se sale de esta parte del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, templanza, si se sale como de esos parámetros, entonces ya estoy trascendiendo a otras cosas. De pronto es para mi fama, de pronto es para mi, no sé, pues para el ego, tal vez. Pero lo que sí, en el nombre de Jesús, tenemos que hacer es ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Y no de pronto inventar, no de pronto hacer cosas que a la hora de la verdad, pues bendito sea Dios, ¿sí? Hay cosas que la Biblia sí, Pablo nos habla de que él envió pañuelos, ¿sí? Y que los enfermos se sanaban, pero pues tampoco solamente lo hizo una vez, pero no aparece que lo haya hecho muchas veces. O sea que es un texto descriptivo, es algo que me describió algo en el momento, ¿sí? Así que puede que pase. Hay de pronto tal vez sus excepciones, hay de pronto sus cosas, eso es verdad. Pero hermanos, aquí lo más importante es que sea guiado por el Espíritu, ¿sí? Por eso tengo que tener los oídos bien puestos, que el Espíritu Santo sí me esté aprobando algo que voy a hacer o algo que estemos haciendo. Así que sí, tenemos que poner mucha atención, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu, ¿cómo sabemos que son guiados por el Espíritu? Hermanos, Él hablará,
Él me dará, me mostrará algo, ¿sí? Pero en medio de una rabia, Él no me va a guiar. En medio de mucha euforia, Él no me va a hablar, ¿sí? En medio de pronto de yo estar a querer y quedar bien, Él no me va a hablar. Es un momento de tranquilidad, es un momento de oración, es un momento de quietud, es en esos momentos de apacibles donde el Espíritu me va a hablar, ¿sí? Por eso a veces podemos tomar decisiones equivocadas porque estamos en un momento de turbulencia tal vez. Cuando digo turbulencia es mucha euforia o mucha tristeza o mucha rabia, ¿cierto? Así que guiados por el Espíritu, ¿sí? Él nos llevará, ¿sí? Dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Cuando somos guiados por el Espíritu, vamos a ser como Elías, ¿sí? Un día estuvo en la cueva, otro día estuvo enfrentando la situación, ¿sí? Así que mis amados, Romanos 8:16 nos continúa diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que aún, hermanos, tenemos que aceptar, ¿sí?, de que el mismo Espíritu, de que aún por situaciones que estemos pasando, Espíritu Santo, es tu voluntad que pase por esto, que pase por aquello. Porque aún vemos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo. Tenía que pasar por la prueba, tenía que pasar la situación. A veces podemos estar en esas situaciones, ¿cierto? A veces podemos estar en esas situaciones en donde, sí, donde de pronto el mismo Señor, el mismo Dios nos permite que pase, ¿sí?, nuevamente para probarnos, para mirar cómo reaccionamos, si de verdad tenemos dominio propio, si tenemos templanza, ¿cierto? Si queremos hacer las cosas bien. Así que el mismo Espíritu estará en nosotros, dará testimonio que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, reflexionemos, analicemos, ¿sí? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo de Dios? ¿Tengo comunión con el Espíritu? ¿Sí? ¿Soy siervo del pecado? ¿O soy siervo de Dios? ¿Soy guiado por la carne o soy guiado por el Espíritu? Así que, mis amados, debemos hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Cosa dura, esa es esa tarea. Pero esa es la tarea que tenemos que hacer. Que el Espíritu Santo predomine, que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros, nos guíe, ¿sí?, a donde queremos, a donde Dios quiere llevarnos. Así que, mis amados, ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Podemos tener mucho conocimiento, sí, qué bendición, pero no puede soltarse de la misma dirección del Espíritu Santo. Jesús era Dios. Jesús aquí en la tierra era el mismo Dios hecho carne, ¿sí?, aquí, pero Él no pensó como Él quiso pensar, pensó como el Espíritu Santo le guió, y el Espíritu Santo le guió a hacer esas cosas, ¿sí? El Espíritu Santo le guió a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero, ¿sí?, no las hizo por sus emociones, no lo hizo por la carne. Él, cuando salió huyendo de cierto lugar, no lo hizo por miedo, simplemente porque no era el tiempo, no era el momento de enfrentar la situación. Pero después llegó el momento en que la enfrentó. ¿Cuántas veces intentaron matarlo? Y Él, siendo Dios, pudo haber dicho, bueno, aquí estoy, pensar. No, simplemente no era el tiempo. Si somos guiados por el Espíritu, Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos mostrará, Él nos dará, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, nos dirá lo que tenemos que hacer, ¿sí?, lo que tenemos que decir. Así que, mis amados, en el nombre de Jesús, pidamos al Espíritu Santo que Él se haga real en nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Si usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente ya está en su vida. Pero lo que tenemos que hacer es que nosotros someternos a lo que el Espíritu Santo me diga.
tengo que someterme a que lo que el Espíritu Santo me hable, ¿sí? Por eso tengo que ser sensible. Él tal vez me puede hablar o puede poner un sentir, puede poner algo en nuestra mente, pero pedirle confirmación, que me guíe, que me muestre, que me enseñe. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a escalar vamos a ir escala por escala. Vamos a escalar todo hasta llegar a donde queremos, donde Dios quiere que lleguemos, pero guiados por su Espíritu, guiados por su presencia, guiados totalmente por Él. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu, que no se nos olvide que el Espíritu Santo sea mi amigo, mi paracleto, mi guía en este camino. Sí, Jesús lo dijo. Ahí les dejo. Dijo, en tanto tiempo llega el paracleto, y significa guía, maestro, tutor, que dirige, que nos lleva. Así que no nos soltemos de su presencia, no nos soltemos de su mano, no tomemos decisiones, ni hablemos apresuradamente, ¿sí? Porque simplemente lo siento. Hay que hablar, sí, hay que decir, sí, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sustentas, tú eres quien nos fortaleces. Oh Dios de la gloria, que tu Santo Espíritu sea guiándonos. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Perdónanos, Espíritu Santo, porque muchas veces te hemos ignorado. Espíritu Santo, muchas veces no nos hemos dejado guiar por ti. Muchas veces, Espíritu Santo, no nos hemos dejado llevar por tu voluntad. No nos hemos dejado dirigir. Pero en esta hora, Señor, en esta noche, te pido, Señor, que tú seas perdonándonos, Espíritu de Dios, y que tú seas obrando en nuestras vidas. Espíritu Santo, entra en mi vida, sí, manifiéstate en mi vida, que yo pueda manifestar ese fruto de tu Espíritu, que yo pueda manifestar ese fruto, ese amor, ese gozo, esa paz, esa fe, esa paciencia, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, Señor amado. Que yo pueda manifestar todo eso, Señor. Que yo pueda escalar, Señor amado. Que yo pueda ir avanzando, Señor amado. Pero que Dios, que no me aleje de ti. Que no me, oh Dios amado, que no me suelte de tu dirección. Tú eres mi guía. Que seas, oh Dios, yo siendo sensible a tu voz. Que tú yo sea sensible en esa intimidad, oh Dios, contigo, oh Dios, y pueda hacer tu voluntad y no la mía, oh Dios amado. Ayúdame, Señor amado. Y si, oh Dios amado, endereza mis pasos, endereza mis caminos, endereza, Señor amado, mi vida cada día más. Espíritu Santo, derrama sobre mi vida, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, estos dones, Señor, que tú tienes, Espíritu Santo, tienes preparado para nosotros, esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia, discernimiento, Señor, que tú seas obrando, Señor, en mi vida, en nuestras vidas. Gracias, amado Señor, gracias por mis hermanos, Señor, bendíceles, fortaléceles, y que tu presencia, Señor, sea obrando de una manera especial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, guiados por el Espíritu. ¿Sí? Podemos conocer, saber, tener experiencia, pero si no soy guiado por el Espíritu, a ninguna parte me va a llevar. ¿Sí? Así que, en el nombre de Jesús. Recuerden inscribirse para los servicios próximo domingo, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Inscríbase en el nombre de Jesús. Si por alguna razón la plataforma se cerró, escríbame entonces a mi WhatsApp, ¿sí? o también con la ayuda de Estrellita. ¿Listo? Muchas gracias, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús los bendecimos y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado.
soy amado.